Nos encontramos con Ángel Alberto Aguirre. Él es uno de los integrantes de un amplio colectivo que se ha organizado como consecuencia del paro nacional en Colombia en un sector muy importante de la capital del Valle del Cauca, en Puerto Rellena, que ahora se denomina Puerto Resistencia. Vamos a dialogar con él acerca de esta experiencia. Muchas gracias, Ángel Alberto, por acompañarnos en Periodismo Libre. Cuéntanos un poco de esta experiencia tan interesante de movilización y de organización popular en Puerto Resistencia. A ver, sí, Puerto Resistencia es una propuesta que sale después del 21 de noviembre, ante las circunstancias que se presentaron el 21 de noviembre en la noche. Un grupo de compañeros vimos la necesidad de salir a manifestarnos respecto a el accionar de los hechos que sucedieron en la noche del 21 y reivindicar el espacio para seguir protestando, porque sentíamos que las demandas que se estaban haciendo en el paro eran todavía válidas y que habían muchos elementos y situaciones en la población que se necesitaban reclamar y reivindicar. Por eso se convocaron unas actividades para los días 22, 23, 24 de noviembre, y a partir de esos espacios con la participación de mucha de la comunidad se generó el espacio de Puerto Resistencia, que hoy sigue vigente y que cada vez tiene más acompañamiento de diferentes fuerzas aquí en la ciudad. Ha sido muy importante también su participación, la de los integrantes de este movimiento en Puerto Resistencia, en las redes sociales. Ha sido muy importante estas redes sociales en el proceso de organización y de agrupamiento de sus fuerzas. Cuéntenos un poco también en relación con cómo han aprovechado ustedes las redes sociales. Desde las redes sociales inicialmente se han creado diferentes grupos. Creo que han habido grupos de los diferentes sectores donde se han hecho las convocatorias, y en ese sentido se generó un espacio que se llama Resistencia Oriente, un grupo de chat de WhatsApp donde se convocó y se fue vinculando mucha gente. Pero igualmente también han habido otros compañeros que participan del espacio, como lo son los jóvenes de Terraza, como son otros grupos que han ido participando, y a partir de esos diferentes grupos en los que cada uno participa, se ha hecho divulgación de las diferentes actividades que se han convocado en el espacio. También hay en este momento una cuenta en Twitter que es PTO-Resistencia, a partir de la cual también se han hecho muchas divulgación y sobre todo presentación de propuestas y consideraciones que se tienen sobre todos los eventos y los hechos que han girado en torno al paro nacional. ¿Qué opina usted en relación con las diferencias que han surgido con el Comité Nacional de Paro? En Bogotá incluso se presentó una situación en el sentido de realizarse dos reuniones, una en Cafá en la Floresta y otra en la Universidad Nacional. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación con estas divergencias que han surgido en el campo alternativo y social? Creo que desde el mismo 21 se dio una división implícita y explícita cuando la dirigencia del paro nacional manifestó de que el paro se cerraba el 21 de noviembre, y que el hecho de que haya continuado se debe a unas reivindicaciones sociales de muchos sectores, los cuales se han manifestado de diferentes formas. Esos sectores han reclamado por derecho propio la participación en el paro, y aunque se reconoce la participación de los sindicatos y algunas tendencias políticas en torno al paro, también se hace necesario ampliar la participación, entendiendo que hay muchos sectores que tienen reclamaciones y que tienen peticiones que son totalmente válidas y que son incumplimientos que el gobierno ha hecho a diferentes acuerdos que se han dado en muchos escenarios. Desde ese sentido se ha buscado generar unidad, pero una unidad reconociendo que hay una diversidad de actores que no solamente son los sindicatos, y que para generar unidad se tiene que reivindicar y se tiene que reconocer
a los otros integrantes como actores válidos y como actores que tienen posturas y solicitudes y peticiones al gobierno nacional. Esa ha sido la propuesta de Puerto Resistencia también, y entendiendo de que hay que llevar el paro hacia los sectores y hacia la población, porque en últimas la población es la que ha salido damnificada con todas las medidas que se han intentado implementar por parte del gobierno. No solamente la fuerza obrera, sino también la población civil y sobre todo los sectores de los estratos más bajos, que son los que en últimas terminan pagando los mayores costos por las decisiones que toma el gobierno. ¿Qué opinan ustedes de que se haya convocado un nuevo paro, una gran jornada como la del 21 de noviembre, solo para dentro de casi 2 meses después, el 25 de marzo? Es difícil porque se tiene que abocar 2 circunstancias. Es cierto que el gobierno no va a parar con las medidas que tiene. Creo que cada vez se va mostrando que el gobierno sigue adelante con las decisiones y con la implementación de medidas que van en contravía de los intereses del pueblo, y para poder hacer frente a eso se necesita hacer una organización, lo cual requiere algo de tiempo con el fin de llevar al territorio y a la población la denuncia pública. Pero también es cierto que mientras tanto se tienen que seguir haciendo acciones y organizándose. Yo sí creo que estamos en un momento único y que el organizarnos y el poder actuar de la manera más rápida se hace necesario, pero esa acción rápida también necesita unos procesos, y creo que va a ser difícil poder tener la contundencia necesaria antes de esa fecha. En la ciudad de Cali se pudieron ubicar alrededor de 4 o 5 grandes puntos de movilización obrera y popular: en la salida al mar, en Sameco, en el sur, en la estación Universidades hacia el municipio de Jamundí, y también pues la que ustedes lideraron en Puerto Resistencia, en el oriente de la ciudad, y la del puente de Juanchito. ¿Cómo evalúan ustedes esta experiencia de esta especie de geografía del paro, de la movilización social y sobre todo de la protesta en estos puntos de Cali? Creo que eso lo que muestra es que en toda la ciudad hay actores y hay población que pretende y necesita manifestarse. Eso indica también que hay epicentros y hay puntos que por el efecto de visibilización son más significativos. Por eso se ha hecho necesario participar en diferentes espacios. Yo creo que se ha tomado diferentes espacios, pero también creo que ahorita hay que mandar un mensaje hacia los actores del paro y tratar de construir un acto o un evento que recoja todo el sentir de la población de Cali, y creo que esa sería una propuesta interesante para invitar a la gente a que se manifieste en ese sentido, hacia un evento multitudinario que muestre toda la inconformidad y los actores que están participando en Cali. Ángel Alberto, usted ha hablado también mucho de la falta de parálisis de la producción, es decir, de la incidencia obrera en las fábricas, en las condiciones de sobreexplotación y de una legislación laboral neoliberal muy represiva con los trabajadores. ¿Ustedes creen factible que haya esa parálisis de la producción en las fábricas, en las empresas, más allá de las instituciones estatales en donde el sindicalismo es muy fuerte, como se presentó, por ejemplo, históricamente el 14 de septiembre de 1977? Sí, yo creo que esa es una de las reclamaciones que ha hecho los sectores populares a las organizaciones sindicales, porque sabemos el peso que ellos pueden tener en la sociedad por ser uno de los factores productivos, y se nos ha extrañado precisamente de que siendo una estructura más formalizada la que tienen los sindicatos, no haya habido esa contundencia. Esa fue una de las peticiones que se tenía y que hacía los otros participantes que fueron a la reunión de 30 y 31 de enero a Bogotá.
a convocar a un paro indefinido y que hubiera realmente una participación más efectiva de los sectores productivos, porque creemos que ellos tienen una alta capacidad de incidencia y que la incidencia de ellos en el paro sería fundamental para tener una mayor atención de parte del gobierno. El senador Gustavo Petro le ha solicitado a los promotores del paro que anticipen esa gran jornada que se ha convocado para el 25. ¿Usted qué opina? El 25 de marzo, ¿qué opina? Creo que la propuesta del senador Gustavo Petro es válida porque entendemos la urgencia de seguir actuando y que el gobierno ha dado muestras de no querer participar o de no querer establecer un diálogo real con los actores del paro. Lo que le decía ahora, la dificultad de unir fuerzas y realmente hacer acciones efectivas con un acompañamiento suficiente de la población es lo que hace que uno de pronto tenga pendiente esa situación. Creo que un factor importante va a ser la reunión que se va a dar 22 y 23 de febrero, que está convocado una reunión de los actores, los sectores del suroccidente colombiano en Caldas, y creo que ahí va a darse un escenario importante para decidir la capacidad que se tenga de hacer un adelanto de esa fecha para hacer una convocatoria paro nacional. La percepción que tienen mucho es que al prolongar en el tiempo la movilización social, pues se va opacando y se va disminuyendo, se va desvaneciendo. Ustedes en ese sentido, ¿qué experiencia recogen, por ejemplo, de Chile, donde llevan ya más de 3 meses en una movilización social, incluso con gran incidencia en lo político de carácter permanente? Depende de la organización. Yo sí he visto, y a pesar de que las circunstancias tienen alguna similitud, la formación política y de pronto los antecedentes históricos de los países hacen que hayan algunas diferencias. En ese sentido, Colombia venía de una quietud en el sentido de la protesta de mucho tiempo atrás, y eso hace que la población no esté de pronto acostumbrada a estas manifestaciones o a esta forma de reclamar los derechos ante el gobierno. Por eso es necesario hacer una mecánica diferente. Es cierto que el tiempo puede jugar en contra, pero precisamente depende de cómo los diferentes sectores del paro tomen el tiempo previo a la fecha misma. Lo que se está haciendo ahora no es quedarnos quietos hasta la fecha, sino por el contrario, ir generando y ganando fuerzas para que esas fuerzas sean las que participen de manera más activa. Y creo que en ese sentido sería necesario, porque sí hemos visto que diciembre fue un espacio que de alguna manera diluyó o disminuyó de alguna manera la participación de la gente. Ahora hay que trabajar en ese sentido de ir a los territorios y seguir con el trabajo de denuncia con el fin de que la población tenga más claridad de lo que se viene dando y ganar actores o participación para el proceso. Finalmente, Ángel Alberto, ¿cuáles son las tareas que se proponen desde Puerto Resistencia para todos los caleños en el mediano y corto plazo? Las tareas son claras. Uno, a la gente que tome postura, que no trague entero, que se dé cuenta que estamos en un momento único y que se vienen dando procesos y que el gobierno que ha venido manejando el país no ha sido capaz de resolver las situaciones. En ese sentido hay que tomar una postura crítica. Y en cuanto a los diferentes actores que están en Puerto Resistencia y en los otros sectores, es a continuar la labor de ir a las calles, de hacer denuncias, de hacer pedagogía, de desarrollar diferentes tipos de actividades que sirvan para orientar a la ciudadanía en torno a lo que se está desarrollando, que es un momento único y que tenemos que seguir adelante, porque este gobierno no tiene la intención de darle solución a las demandas que se están haciendo. Muchas gracias, Ángel Alberto Aguirre, del colectivo de Puerto Resistencia, por acompañarnos en Periodismo Libre.
Muchísimo gusto, y es un gusto poder expresarle a la ciudadanía y seguir en los espacios de resistencia y convocando a la gente a accionar, porque solamente el pueblo tiene la posibilidad de cambiar el destino que se está dando. Volveremos con una nueva entrevista aquí en Periodismo Libre.